Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señoras y señores. Un saludo a todos los presentes. Les traigo la primera parte de mi investigación sobre el planeta Nibiru, espero que les guste. Nibiru, Hercules, Némesis, Marduk, Planeta X, Planeta Rojo, Ajenjo o Barnard 1, como se le quiera llamar, se afirma que ya es visible desde diferentes observatorios del mundo. Barnard 1 es el último nombre dado en honor a su descubridor, un astrónomo llamado Barnard, del que poco se sabe. Según parece, el planeta Hercules es un gigante con un tamaño unas 6 veces mayor que el de Júpiter, perteneciente al sistema Tilo, o Tyler, y cuya órbita alrededor de su Sol dura unos 35.000 años. La órbita de Hercules llega en un punto a situarse a aproximadamente 600 millones de kilómetros de la Tierra, o puede que incluso algo menos. El peligro de colisión es en teoría nulo, ya que las órbitas planetarias no llegan a cruzarse. Pero, ¿qué consecuencias puede acarrear la aproximación a la Tierra de un planeta de tan colosales dimensiones? Según parece, las consecuencias serían sin duda bastante desastrosas. Se presuponen 4 aproximaciones anteriores a intervalos de 35.000 años, algunas de ellas ligadas a grandes extinciones o cambios climáticos. Se dice que fue el causante de la extinción de los dinosaurios incluso, que en su última aproximación desvió el eje de la Tierra a su estado actual e invirtió su sentido de rotación. Se afirma que la revolución de los ejes de la Tierra se acelerará y lo que son polos se convertirán en ecuador y viceversa. El magnetismo de este planeta invasor despertaría los volcanes inactivos y atraería el fuego del centro de la Tierra, haciendo que los volcanes entrasen en erupción y provocando terremotos en cadena. En teoría, cuando Hercules llegue a la mayor cercanía a nuestro planeta, se volverá a enderezar el eje planetario, o lo desviará aún más, y volverá a invertir el sentido de rotación terrestre. De todos modos, para poner este tema en sus justos términos, el único documento astronómico que se posee, con respecto a la existencia de Hercules, se trata de un informe enviado por el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada a Brian Marsden, del Smithsonian Center. Nibiru, para los babilonios, era un cuerpo celeste asociado con el dios Marduk. Nibiru significa, lugar que cruza, o lugar de transición. En muchos textos babilonios se identifica con el planeta Júpiter, aunque en la tablilla 5 de la Enuma Elisis se asocia con la estrella polar, que también se conocía como Tuban o posiblemente Kochab. Nibiru sería un planeta propuesto por Zecharia Sitchin, basándose en la idea de que las civilizaciones antiguas habrían obtenido sus conocimientos y su desarrollo gracias a hipotéticos contactos con extraterrestres. Sin embargo, esta descripción es considerada inverosímil por científicos e historiadores. En opinión de Sitchin, el planeta habría adquirido el nombre del dios babilonio Marduk a consecuencia de una usurpación del poder por parte de este dios en el 2024 AC, atribuyéndose la creación de la Tierra mediante la falsificación en las copias del poema épico Enuma Elish. Enuma Elish es un poema babilónico que narra el origen del mundo. Enuma Elish significa, cuando en lo alto, en acadio y representa las 2 primeras palabras del poema. Está recogido en unas tablillas halladas en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal, 669 AC, 627 AC, en Nínive. Cada una de las tablillas contiene entre 115 y 170 líneas de caracteres cuneiformes datados del año 1200 AC. El poema está constituido en versos de 2 líneas, y la función del segundo es enfatizar el primero mediante oposición, por ejemplo, cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre abajo la tierra firme. Según esta cosmogonía, antes de que el cielo y la tierra tuviesen nombre, ya que no tener nombre equivalía a no existir, la diosa del agua salada Tiamat y el dios del agua dulce Apsu, engendraron una familia de dioses con la mezcla de sus aguas, y estos a su vez a otros dioses. Estos nuevos dioses perturbaban a Apsu, que decidió destruirlos. Aunque uno de ellos, Ea, se anticipó a los deseos de Apsu,
haciendo un conjuro y derramando el sueño sobre él, para luego matarlo. Ea, Onudimut, el dios parricida, junto a Ankina, engendró a Marduk, el dios de Babilonia. Al tiempo, Tiamat es convencida de tomar venganza y rebelarse, decide dar mucho poder a Kingu, su nuevo esposo, y le entrega las tablillas del destino. Marduk es nombrado por los dioses para enfrentar a Tiamat, accede con la condición de ser nombrado príncipe de los dioses o dios supremo, finalmente vence a Tiamat y la mata. Luego le son arrebatadas las tablas del destino a Kingu. Marduk, exultante, planea realizar obras estupendas y las comunica a Ea: amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé una criatura salvaje, hombre, se llamará. Tendrá que estar al servicio de los dioses, para que ellos vivan sin cuidado. Kingu es condenado a morir por ser el jefe de la rebelión, y, con su sangre, Ea crea la humanidad. En honor a Marduk se construyó el Esagila en el Etemenanki. El poema es la historia de la eterna lucha entre el orden y el caos, puesto que muestra el prototipo del guerrero que lucha contra el caos, pese a no conseguir derrotarle nunca, por lo que la lucha es constante. Por ello, Marduk, dios de la luz y el orden, debe vencer a Tiamat, quien representa la oscuridad y el caos. Muchos de los textos sumerios que tratan de la llegada al planeta eran augurios que profetizaban el efecto que el acontecimiento tendría sobre la Tierra y la humanidad. R. Campbell Thompson, Reports of the Magicians and Astronomers of Nineveh and Babylon, reprodujo varios de estos textos, que describen el avance del planeta mientras bordeaba la posición de Júpiter y llegaba al punto de cruce, Nibiru. Sí, desde la posición de Júpiter, el planeta pasa hacia el oeste, habrá un tiempo para morar en la seguridad. La amable paz descenderá sobre la Tierra. Sí, desde la posición de Júpiter, el planeta aumenta en brillo y en el zodiaco de Cáncer se convierte en Nibiru. Acá se desbordará de plenitud, el rey de acá crecerá poderoso. Si Nibiru culmina, las tierras habitarán con seguridad, los reyes hostiles estarán en paz, los dioses recibirán las oraciones y atenderán las súplicas. No obstante, se esperaba que la aproximación del planeta provocara lluvias e inundaciones, debido a los fuertes efectos gravitatorios. Cuando el planeta del trono del cielo crezca en brillo, habrá inundaciones y lluvias. Cuando Nibiru alcance su perigeo, los dioses darán paz, se resolverán los problemas, las complicaciones se aclararán. Lluvias e inundaciones vendrán. Según la descripción de Sitchin sobre la cosmología sumeria, Nibiru sería el buscado, 12º planeta, o el planeta X, que incluye la descripción de 10 planetas, más el Sol y la Luna. Igualmente indica que en la antigüedad se habría producido una catastrófica colisión de uno de sus satélites con Tiamat, un hipotético planeta también postulado por Sitchin, y que habría estado entre el planeta Marte y Júpiter, hecho que habría formado el planeta Tierra y el cinturón de asteroides. Además, según Sitchin, Nibiru habría sido el hogar de una poderosa raza alienígena, los Anunnaki. Como consecuencia de la colisión, según afirma Sitchin, el planeta Nibiru habría quedado atrapado en el sistema solar, volviendo al lugar de la colisión periódicamente en una órbita excéntrica. Más tarde los Anunnaki vinieron a la Tierra. Sitchin cita algunas fuentes que según él, hablarían sobre el planeta, que posiblemente sería una estrella, concretamente una enana marrón, que estaría en una órbita sumamente elíptica alrededor del Sol, la cual tuvo su perihelio hace aproximadamente 3.600 años y un periodo orbital de unos 3.600 a 3.760 años. Sitchin atribuye estos datos a los astrónomos de la civilización maya. En un libro recientemente publicado, titulado 2012, cita con Marduk, el escritor e investigador turco Burak Elden presenta una nueva hipótesis, sugiriendo que son 3.661 años los que duraría el periodo orbital del supuesto planeta y reclamando que habrá una fecha de vuelta para el año 2012.
Según la teoría del DEM, 3661 es un séptimo de 25.627, que es el ciclo total de 5 años mundiales, según el calendario maya extendido. El último paso orbital de Marduk-Añae sucedió en el 1649 AC y causó grandes catástrofes sobre la Tierra, incluyendo la erupción de la isla Cera, en el mar Mediterráneo. Sin embargo, hay una cierta discrepancia en relación a la erupción de Cera, que se estima fue en 1627 AC, ni tampoco con la mitología mesopotámica que lo habría visto 5 siglos antes. Y ni siquiera ha sido visible fácilmente el mismo siglo de su regreso. Según los seguidores de Sitchin, sus ideas estarían avaladas por su dominio en lenguas muertas como el sumerio, y asistidas por la traducción de piezas consideradas tesoros, aunque esto realmente no es científicamente un fundamento astronómico. Marshall Masters, en uno de sus libros, apoya la hipótesis de la existencia del planeta Nibiru en nuestro sistema solar. No obstante, la comunidad científica, al menos de manera oficial, niega la existencia de un planeta así, y ha realizado múltiples declaraciones en este sentido. Para los astrónomos, las persistentes declaraciones acerca de un planeta cercano pero invisible son simplemente absurdas. Desde los foros científicos se alerta sobre una estrategia para confundir y alimentar el mito de la existencia de este planeta, consistente en relacionar el planeta ficticio Nibiru con cualquier comentario acerca del planeta X o con el planeta enano Eris. En 1930, Clay Tambo encontró el planeta Plutón, luego de una sistemática búsqueda iniciada por el Observatorio Lowell como resultado de las predicciones de Lowell acerca de la existencia de un planeta adicional en nuestro sistema solar. Sin embargo, se comprobó que la masa de Plutón era diminuta, y una vez analizada la órbita de Caronte, la luna de Plutón se encontró que la masa del sistema era demasiado pequeña para afectar a la órbita de Neptuno. Por esta razón la búsqueda del planeta X continuó. En 1983 se produjo el lanzamiento del satélite con el telescopio de infrarrojo IRA. Basadas en las observaciones de este satélite, se publicaron las declaraciones, y posteriormente en 1984 también un artículo científico en la revista Astrophysical Journal Letters, titulado Unidentified Point Sources in the IRAS Mini Survey, fuentes puntuales no identificadas en el mini estudio de IRAS, en las que se discutían varias fuentes infrarrojas detectadas de origen desconocido. Este artículo provocó gran revuelo, y el resurgimiento de todo tipo de bulos y teorías conspirativas. No obstante, más tarde se descubriría que estos objetos misteriosos resultaron ser galaxias lejanas. En 2008, un equipo japonés anunció que según sus cálculos, debía existir un planeta no descubierto a una distancia de una cienúa con un tamaño de hasta 2/3 del de la Tierra. La unidad astronómica UA es la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Estos cálculos refuerzan la hipótesis de la existencia de un planeta X, pero nada hace pensar que su órbita pueda ser distinta a la del resto de objetos del cinturón de Kuiper. En 1951 el astrónomo americano de origen holandés, Gerard Kuiper, que es considerado el padre de la moderna astronomía planetaria, postuló que debía existir una especie de disco de protocometas en el plano del sistema solar, que debería empezar pasada la órbita de Neptuno, aproximadamente entre las 30 y 100 unidades astronómicas. De este cinturón provendrían los cometas de corto periodo. A partir de 1992, con el descubrimiento de 1992 QB1 y los otros muchos que le han seguido, se tuvo constancia real de la existencia de una enorme población de pequeños cuerpos helados situados más allá de la órbita de Neptuno. Aunque los valores de las estimaciones son bastante variables, se calcula que existen al menos 70.000 cuerpos transneptunianos, entre las 30 y 50 unidades astronómicas, con diámetros superiores a los 100 km. Más allá de las 50 UA es posible que existan más cuerpos de este tipo, pero en todo caso están fuera del alcance de las actuales técnicas de detección.
Las observaciones muestran también que se hallan confinados dentro de unos pocos grados por encima o por debajo del plano de la eclíptica. A estos objetos se les conoce como KBOs, Kuiper Belta Objects. El estudio del cinturón de Kuiper es muy interesante ya que los objetos que contiene son remanentes muy primitivos de las primeras fases de creación del sistema solar. La región central, más densa, se condensó para formar los planetas gigantes, ya que las composiciones de Urano y Neptuno son casi idénticas a la de los cometas. En la región más y menos densa, la creación progresó lentamente, pese a lo cual se formaron un gran número de pequeños cuerpos. Es aceptado ampliamente que el cinturón de Kuiper es la fuente de los cometas de corto periodo, del mismo modo que la nube de Oort lo es para los de largo periodo. Tras el descubrimiento de 1992 QE1, el estudio de los objetos transneptunianos se ha convertido en un campo de la astronomía de muy rápida evolución, con grandes avances en el campo teórico en los últimos años. El número de objetos descubiertos cada vez es mayor y poco a poco se van obteniendo nuevos conocimientos sobre su significado y características físicas. Los mayores inconvenientes son que estos objetos quedan bastante al límite de la tecnología actual para estudiarlos. Además, tan solo han podido explorarse regiones muy reducidas de cielo, por lo que es previsible que nos depare aún muchas sorpresas. A fines de 1999 ya había alrededor de 2 centenares de objetos transplutonianos conocidos con denominación provisional. Parecen ser pequeños cuerpos helados similares a Plutón y Tritón, pero de dimensiones más reducidas. Mediciones de su color muestran que normalmente son rojizos. Se estima que son muy numerosos y no se descarta el poder hallar cuerpos del tamaño de Plutón o incluso mayores. Se ha hablado mucho de que los objetos del cinturón de Kuiper están constituidos por material primigenio a partir del cual se formaron los planetas, por lo que resultaría de alto interés poder analizar fragmentos de cometas. Sin embargo, de acuerdo con S. Alan Stern, a una escala de 4.600 millones de años, edad estimada del sistema solar, el número de colisiones debe haber destruido todos los cuerpos del cinturón con tamaños inferiores a 35 kilómetros. Como consecuencia, los cometas provenientes del cinturón de Kuiper no pueden tener más de 500 millones de años. Serían fragmentos de colisiones posteriores y estarían muy modificados por el mismo calor de estas colisiones, que serían las que eyectarían material hacia el sistema solar interno, constituyendo la base de los cometas de corto periodo. Las órbitas de los cometas muestran una amplia gama de tamaños, inclinaciones y excentricidades. En el pasado se dividió a los cometas en dos grupos basados en su periodo orbital. Los cometas de largo periodo, con periodos superiores a 200 años, y los cometas de corto periodo, con tiempos inferiores. Los cometas de largo periodo poseen dos particularidades destacables. La primera es que sus órbitas se concentran mayormente en tamaños muy grandes. La segunda es que su irrupción en la región de los planetas es isotrópica, es decir, que no existe una dirección preferencial. Además, el 50% de los cometas de largo periodo son retrógrados, lo cual es consistente con que su distribución sea aleatoria. Era una creencia bastante general que los cometas provenían del espacio interestelar o que orbitaban las estrellas a muy gran distancia de ellas, y que las perturbaciones gravitatorias podían provocar incluso que algunos pudieran ser capturados por estrellas vecinas. Sin embargo, en 1950 el astrónomo holandés Jan Oort hizo notar que no había sido observado ningún cometa que indicara que provenía del espacio interestelar. Asimismo, los cometas que se adentraban en el sistema solar, deberían sufrir perturbaciones por parte de los planetas, principalmente Júpiter, hallando que éstas eran mayores que el pico de cometas de largo periodo. Esto significaba que muchos entraban en el sistema solar por primera vez, pues de lo contrario sus órbitas ya habrían sido modificadas por las perturbaciones gravitatorias de los grandes planetas. Por otro lado, las órbitas de los cometas de largo periodo tenían una acusada tendencia a que sus afelios,
o puntos más alejados en la órbita de un cometa o planeta alrededor del Sol, se situarán hacia las 50.000 UA. Los cometas no provenían de alguna dirección preferencial. A partir de estos hechos, Hanover propuso que los cometas provienen de una amplia nube externa en los confines del sistema solar. Esta nube, con el tiempo, fue denominada nube de Oort. Estadísticamente se calcula que puede haber 1 billón de cometas, aunque es una pura especulación, ya nadie ha podido observar dicha nube y, mucho menos, los objetos que pueda contener. La nube de Oort puede tener una fracción importante de la masa del sistema solar, tal vez superior a la de Júpiter, aunque es una simple especulación. Se piensa que puede ser una especie de globo que envuelve al sistema solar y la hipótesis más aceptada es que está constituida por escombros del sistema solar. En efecto, en sus orígenes el Sol estaba rodeado por una nube de gas y polvo, a partir de la cual se formaron infinidad de planetésimos, masas pequeñas de roca o hielo que se combinan para formar cuerpos más grandes, y, por agregación de los mismos, los planetas. Parte de estos planetésimos sufrieron grandes alteraciones orbitales como consecuencia de sus encuentros con cuerpos de gran masa, los protoplanetas, y de esta forma adquirieron largas órbitas casi parabólicas y quedaron almacenados en la nube de Oort, a una distancia media de 1 año luz donde, aunque débil, la influencia gravitatoria del Sol sigue siendo aún dominante respecto a la de las estrellas más cercanas. Oort también propuso un mecanismo capaz de enviar continuamente una pequeña fracción de cometas de la nube hacia el sistema solar interno. Los tránsitos casuales de otras estrellas cerca de la nube de Oort pueden alterar las órbitas de los cometas, haciendo posible que, al azar, puedan ser mandados hacia el sistema solar. Se calcula que, en promedio, estas perturbaciones estelares se producen una vez cada 100 a 200.000 años. Relacionado con esto, se ha propuesto la existencia de lluvias de cometas, para explicar las grandes extinciones de seres vivos en la Tierra en los tiempos geológicos. Si con alguna regularidad el sistema solar sufre tales bombardeos, sería una dificultad añadida a la hora de determinar la edad de la superficie de los planetas y satélites mediante el recuento de impactos de meteoritos. Un punto oscuro de la teoría de la nube de Oort es que se ha indicado que los afelios de la mayoría de cometas de largo periodo parecen situarse hacia las 50.000 UA. Si los cuerpos que constituyen la nube de Oort son los que escaparon del sistema solar, podríamos esperar que se hubieran esparcido a muy distintas distancias, en vez de quedar confinados mayoritariamente en una banda, aproximadamente a la misma distancia del Sol. Curiosamente, los objetos que constituyen la nube de Oort parece que se formaron más próximos al Sol que no el propio cinturón de Kuiper. En efecto, los pequeños cuerpos que se formaron cerca de los planetas pudieron haber sido arrojados fuera del sistema solar a causa de los encuentros gravitacionales y han sido desarrollados varios modelos que lo explican bastante satisfactoriamente. Los que fueron expulsados pudieron constituir la nube de Oort, en tanto que los más alejados de los planetas, al no sufrir tales interacciones, permanecieron en el cinturón de Kuiper. En ocasiones, los sesudos astrónomos también se divierten en sus elucubraciones y cálculos, intentando hallar lo que parece imposible. El éxito.